¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy vamos a hablar sobre el concepto de molaridad, cómo calcularla. Y bueno, para eso es importante que recordemos el concepto de disolución, en el cual sabemos que una disolución es una mezcla en la cual se conforma de un soluto, en este caso es sal o cloruro de sodio, que es la sustancia que se va a disolver, y un disolvente, en este caso es el agua, y la sustancia que disuelve al soluto. Ustedes saben que si yo agrego una determinada cantidad de soluto a una determinada cantidad de disolvente y yo revuelvo, pues poco a poco los granos de sal se tienen que empezar a disolver. Y bueno, ya hemos visto en las soluciones cualitativas cómo dependiendo de la cantidad de soluto podemos formar una solución diluida, concentrada, saturada o sobresaturada. En este caso, como ustedes pueden ver, la sal está poco a poco disolviéndose. Pero bueno, esto lo hice simplemente para ejemplificar que nosotros podemos calcular la concentración de un soluto a través de una observación empírica, como en las soluciones cualitativas, pero también lo podemos hacer a través de una medición cuantitativa. En este caso, una medición cuantitativa es, por ejemplo, la molaridad. ¿Qué significa la molaridad? Significa número de moles por cada litro de la disolución. Y bueno, esto de los números de moles, en el video anterior lo comentábamos, que refiere a la cantidad de soluto en proporción al peso molecular que nosotros tenemos. Si no recuerdan ahorita la fórmula del número de moles, les sugiero que revisen el video anterior para que puedan comprender esta parte. Entonces, cuando yo agrego una determinada cantidad de soluto a una proporción de volumen, lo que estoy haciendo es aumentar la molaridad. ¿Por qué? Pues porque entre más soluto tenga, la concentración va a aumentar y entonces la molaridad o la cantidad de moles disueltos en esta solución va a ser mucho mayor. Si yo quito la cantidad de soluto y mantengo una cantidad de disolvente, la molaridad va a disminuir. Ahora, ¿cómo lo aplicamos en un ejemplo real? Bueno, tomemos en cuenta que la fórmula me dice, debo de tener en mis datos el número de moles. El número de moles lo vamos a expresar como mol. Y el disolvente junto con el soluto forman la disolución. La disolución se va a expresar siempre en litros. Es muy importante que no olviden esto, porque la disolución corresponde a soluto más disolvente, ¿sale? Entonces, no estamos haciendo una multiplicación de esto por esto, no. Estoy indicando que los litros de la disolución corresponden a la proporción de soluto y disolvente como tal. Entonces, voy a borrar esta parte para que no se confunda. Y entonces, ahora sí, vamos a poner un ejemplo para que podamos hacer un ejercicio y se pueda comprender más el tema. Ya tengo el ejemplo adelantado, ¿no? Aquí, si lo quieren leer, dice, se prepara una disolución de 1200 mililitros conformada por agua como disolvente y 200 gramos de hidróxido de calcio, en este caso es el soluto. ¿Cuál es la molaridad del soluto? Bueno, aquí primero vamos a subrayar las palabras importantes. Primero hay que comprender, me está llamando la atención esta palabra, la disolución. Bueno, quiere decir que las dos sustancias que se están mencionando en el problema son parte ya de la disolución. Significa entonces que estos 1200 mililitros corresponden a los litros de la disolución. Voy a bajar el pizarrón un momento para ir tomando datos acá. ¿Cuáles son los datos con los que contamos? Primero tenemos 1200 mililitros de la disolución, pero la fórmula me está pidiendo que esto lo convierta a litros. Entonces es muy simple, solo recorremos el punto decimal 3 veces y vamos a obtener la cantidad de mililitros expresada en litros. En este caso sería por 10, por 100, por 1000. Entonces esto sería igual a 1.2 litros. Entonces ya tengo uno de los dos datos que necesito. El siguiente dato es calcular el número de moles. Bueno, pero vamos a revisar otra vez el problema. El número de moles no está expresado en el problema. Si ustedes se fijan, me da el volumen de la disolución, me está diciendo la sustancia química. Este dato también lo voy a subrayar porque me va a servir para mi problema. Pero también me está diciendo
la cantidad de soluto que nosotros requerimos para resolver el problema. En este caso, voy a tomar el dato. Son 200 gramos de hidróxido de calcio. Entonces apuntamos el dato, ¿no? 200 gramos de hidróxido de calcio. Bueno, este valor no es el valor del número de moles, porque son unidades diferentes. Pero este valor sí me puede servir para calcular el número de moles que se expresan en la fórmula. ¿Cómo lo vamos a calcular? Nuevamente, si tienen problema para hacer el cálculo, revisen el video anterior en el que explicamos cómo se calcula el número de moles, pero ahorita vamos a hacerlo para que se comprenda. Vamos a poner N es igual, de acuerdo con la fórmula, dice que N es igual a la masa del soluto. Entonces, la masa del soluto, en este caso son 200 gramos. Entonces, 200 gramos de masa de soluto divididos entre el peso molecular del soluto. ¿Cuál es el peso molecular? Bueno, este dato no lo conozco porque en el problema no me lo dieron. Podemos nuevamente revisar, ¿no? No tengo el peso molecular, pero sí tengo un dato que es fundamental para hacer trabajos de química en este tipo. Y es el valor del compuesto químico, en este caso hidróxido de calcio. Bueno, si yo conozco el peso molecular de cada una de las sustancias que conforman el hidróxido, puedo entonces saber cuál es el dato que me falta. ¿Cuál es el peso molecular? Peso molecular es igual a peso molecular del calcio, 40 gramos, ¿sí? Esto corresponde a calcio. Oxígeno son 16, pero multiplicado por 2 me da 32. Este es de oxígeno. Hidrógeno vale 1, pero como son 2, pues tengo 2 gramos de hidrógeno. Y entonces la suma me da 40, 72, 74 gramos mol. Acuérdense que las unidades de medida del peso molecular se expresan en gramos mol. Bueno, entonces ya tengo el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio me dice que el valor de 1 mol corresponde a 74 gramos mol. Entonces 200 gramos se va a dividir entre 74 gramos mol. Como ya se fijaron, gramos se elimina con gramo y entonces el número de moles me debe de quedar en la unidad que corresponde para el número de moles. Bueno, hacemos la operación. 200 entre 74, aquí toca 2, 2 por 4, 8, para 10, 2, llevamos 1, 2 por 7, 14, 1, 15, para 25, agregamos punto decimal, tocaría como a 7, si no lo corregimos, 7 por 4, 28, para 32, llevo 3, 7 por 7, 49, 52, para 52, 0. Bueno, entonces me queda el resultado en N igual a 2.7 mol. Bueno, si ustedes se fijaron, no ha terminado el problema, porque el problema me pide que yo calcule el número de moles sobre los litros de la disolución. Entonces, para eso tendría que ser el siguiente paso. Voy a jalar la fórmula, acuérdense, este valor que tengo aquí, lo voy a poner ahora acá abajo, transformado ya en los valores correspondientes. Entonces, molaridad, que es M mayúscula, es igual a número de moles, que son 2.7 mol. Y eso lo vamos a dividir entre 1.2 mol. Entonces, mol, pero además, perdón, aquí no es mol, aquí es 1.2 litros. Acuérdense que la disolución corresponde a litros. Entonces, 2.7 entre 1.2, hacemos nuestra división. 2.7, 1.2, nos toca de a, eliminamos acá, 2 por 2, 4, para 3, aquí 0, damos el punto, y aquí toca a 2. 2 por 2, 4, 36. Entonces, la molaridad es igual
a 2.2 que las unidades mol sobre litro. ¿Sale? Entonces, ese sería nuestro resultado a partir